vamos a darle a conocer a ustedes los números de la COVID-19 en la República de Panamá. Se reportaron ayer 250 nuevos casos confirmados y 3 fallecimientos. En su totalidad, los casos confirmados ascienden a 469.440 panameños que son portadores de la COVID-19 y 7.275 fallecidos. Diga, Camila. Sí, son personas que lo han tenido en algún momento. Uh-huh. No es que lo tengan actualmente. Adicionalmente, me gustaría comentar que los números de UCI se mantienen relativamente bajos. El último que vi, pero creo que hace un par de días, era de 44, lo cual es una muy buena noticia de que ya estén mucho más bajo que hace un par de meses, que estábamos por encima de los 100. Así que eso es una muy buena noticia y esperemos que se mantenga o que disminuya. Sí, el hecho de que ha habido una campaña sostenida de vacunación aparentemente ha dado muy buenos resultados en Panamá. Costa Rica y Guatemala, que tuvieron un rezago, Costa Rica comenzó muy bien y de repente tuvo un frenazo, pero como consecuencia que hoy día incluso han sido seriamente afectados muchísimos hermanos costarricenses por la COVID-19 y en Guatemala por el problema que tuvieron, al igual que en Argentina, de la falta de dosis de vacunas que venían de Rusia, que no llegaron a tiempo por problemas de la negociación que se dieron con el gobierno ruso y la empresa que se dedica a la fabricación de esta vacuna Sputnik V. Eso fue lo que generó. Diga, Camila. Sí, no, sobre ese tema, anoche autoridades de salud anunciaron el inicio de la campaña de vacunación con tercera dosis para los mayores de 55, para los trabajadores de la salud, que creo que, no sé si los que en ese rango de edad tendría que revisar ese dato, pero van a iniciar en el 8.6 y luego van a pasar al 8.8. Básicamente van a seguir el mismo orden con que se vacunó con primera y segunda dosis, van a ir anunciando cuando van yendo a las distintas áreas, y esto para mayores de 55. Okay. Y un par de categorías más. Pero para que nuestra audiencia esté anuente de que eso está iniciando también. Sí, eso es una práctica que ya se está dando en muchos países, sobre todo el primer mundo, el hecho de la tercera dosis, ¿no? Una noticia interesante es que con relación a las reformas electorales, el Partido Panameñista ha rechazado la propuesta de alterar el periodo de directivas de los partidos y el fuero electoral. Lo primero, porque dicen que esa intención de alterar el periodo de las directivas de los partidos es para favorecer una candidatura de un partido. Y por la otra, el fuero electoral, pues que es un motivo de mucha crítica por parte de un sector de la población que está muy consciente acerca de lo que es el fuero electoral. Entonces, estamos en una situación en la cual está tomando más vigor y más atención por parte de nuestra sociedad las reformas electorales. Diga, Camila. Sí, la Asamblea declaró sesión permanente hasta aprobarlo en segundo debate, y también ayer hubo 2 informes de minorías que buscaban regresar las reformas electorales a primer debate, pero ambos fueron rechazados, por lo que es muy posible que ya esta semana las reformas electorales sean aprobadas en segundo debate. Uh-huh. Y me gustaría agregar que hay una serie de pendientes que tiene la Asamblea antes de terminar sesiones el 31 de octubre. Por ejemplo, aún no han aprobado el presupuesto del Estado, lo regresaron al Ejecutivo. Tienen que comenzar a discutir los nombramientos de las nuevas magistradas que deben iniciar funciones en enero. Por lo menos esos 3 pendientes, reformas electorales, presupuesto y magistradas, no pueden pasar del 31 de octubre. Hay un elemento interesante con la configuración de la Corte Suprema, con las nuevas magistradas. Y es que el próximo año la Corte Suprema tiene la función de designar a uno de los magistrados del Tribunal Electoral, porque el periodo del magistrado Arauz termina, el cual pudiera ser reelecto o no, pero esa decisión
la toma la Corte Suprema de Justicia, así que ese elemento de renovación en el cuerpo judicial también tiene un impacto en el tema electoral. Pero Milton, en tu opinión, la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral, pros y contras, a tu juicio. Bueno, son periodos de 10 años, que de por sí es un periodo largo. Largo, es largo. Pero si un magistrado se ha desempeñado bien, pues que se quede 10 años más permite aprovechar esa experiencia. Hay que tomar en cuenta que en un periodo de 10 años el magistrado habría participado solo en dos procesos electorales, que es el momento fundamental de ese cargo. Lo que sucede entre un periodo electoral y otro tiene su importancia, pero no es lo determinante. Lo importante es lo que pasa en las elecciones, y solamente ocurren dos, excepto que hay algún tipo de referéndum en la mitad por alguna razón coyuntural. Así que yo no me opongo a una prórroga o reelección de un magistrado en el cargo por la parte de su conocimiento acumulado. Sin embargo, si no hubiera hecho un desempeño satisfactorio, entonces da pie a que sea reemplazado por una nueva persona. Se espera que la designación en el Poder Judicial sea la menos política, a diferencia de la designación que hace el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, pero también recordar que desde hace unos años se hizo un escalonamiento para que estos magistrados se elijan con un desfase de 3 años cada uno. Así que ahora le va a tocar en el 22 a la Corte Suprema. Creo que al Ejecutivo le va a tocar en el 24. Si no me equivoco es así. Si es cada 3 años sería el 25, ¿no? Bueno, no? Sí, probablemente tiene razón, el 25, 24, 25. Y luego el subsiguiente ya sería dentro del siguiente periodo de gobierno, que le correspondería a la Asamblea Nacional. Volviendo al tema de la vacunación. Gracias, Milton, muy amable. Oye, volviendo al tema de la vacunación, porque ya hablamos, Camila, participó a los oyentes de la decisión de la tercera vacuna a personas mayores de 55 años, disculpen. No, y también a personas cuyos trabajos sean de alto riesgo, como la fuerza de tarea conjunta y los trabajadores de la salud, tanto en el ámbito público como privado. O sea, aunque sean menores de 55, van a tener acceso a la dosis de refuerzo de Pfizer. Es un paso interesante, pero hay otra nota con relación a eso, y es que a partir de hoy se está hablando también, pero que para diciembre próximo se está planeando por parte del Ministerio de Salud inocular o vacunar a los niños entre 5 y 11 años de edad en cuanto las agencias reguladoras autoricen el uso de emergencia tanto de la vacuna Pfizer como de la vacuna AstraZeneca, en lo que ha manifestado ayer a la opinión pública el Ministerio de Salud. Yo me imagino que están hablando de las reguladoras como la FDA, yo me imagino. Así que una vez recibido la respuesta positiva, el Ministerio de Salud iniciaría la inoculación a niños entre 5 y 11 años, que se está dando hace ya cierto tiempo en muchos países, en otras naciones. Así que estaríamos nosotros tomando ese tipo de decisiones, más que todo, con el propósito de proteger a estos niños en esa edad de 5 a 11 años, que sería a su vez proteger a sus padres y proteger a sus abuelos, entre otros beneficios. Así que enhorabuena que se esté mirando con una visión periférica acerca de este problema que todavía no está controlado. La COVID-19 no está controlada en el mundo y somos parte del mundo, así que eso lo pongo sobre la mesa. Bueno, vamos al corte comercial. Están escuchando Info Análisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo. Viene más. Amigos, antes de entrar con nuestro invitado que ya se está conectando, yo quiero mencionar que aquí, en el área, como a golpe de 9 de la noche, a punto de masazos y de instrumentos de esta naturaleza, se violentó la puerta de una casa
9 de la noche, había un carro en el estacionamiento y pretendieron entrar. La suerte es que un vecino se dio cuenta, luego otro, y salieron en desbandada a la huida. Me enteré también que un edificio en San Francisco, los delincuentes sometieron al que estaba como guardia de seguridad o que estaba cuidando el edificio, y con arma de fuego lo apuntaron y lograron entrar a algunos apartamentos. Quiero decir con esto que ya no únicamente es el peligro de los delincuentes per se, sino también lo temerarios que se han convertido y lo peligroso que es que no les importa si haya gente o no. Entonces, lo que sí debo decir que al llamado de la policía llegaron al sitio. No obstante, tiene que buscarse una fórmula para que todos estemos atentos, porque con la situación económica que vive el país, que no es una razón ni justificación, pero desde el punto de vista real, con este tipo de situación que estamos viviendo en el país, la situación económica, que cada vez se hace más difícil, es muy probable que se vaya a dar otros casos de esta naturaleza de asalto, etcétera, por no hablar de una constante casi, que es los crímenes, los asesinatos a balazos y los secuestros de conductores de taxi, etcétera, y de Uber, que han sido víctimas, y de otros servicios de esta naturaleza, han sido víctimas de los ladrones, de los asaltantes, que se convierten a la vez en asesinos. Yo llamo la atención primero a la ciudadanía para que estén muy atentas y no subestimen ningún evento. Lo hago con el respeto acostumbrado, por supuesto, ¿no? Nada más es una advertencia sobre la base de que está ocurriendo en el país. Cada vez es peor la situación. Diga, Camila. No, definitivamente ayer se han dado en los últimos días varios hechos de violencia también que deberían alertar a las autoridades. Pero me gustaría también mencionar, mientras se conecta el invitado, que ayer la periodista Castalia Pascual compartió un testimonio muy conmovedor de una experiencia vivida como víctima, o sea, de la violación de su intimidad y la de su familia. Y fue un testimonio muy fuerte, muy conmovedor, y quería nada más expresar mi solidaridad con Castalia y mi admiración por tener la valentía de compartirlo en estos momentos o en cualquier momento. Comentar, porque en la época que le sucedió eso a Castalia yo me enteré. Mi esposa trabajaba con ella y estuvimos al tanto, pero es terrible lo que le pasó a Castalia, pero no fue la única. Particular, no solo estoy hablando de comunicadores sociales, empresarios, etcétera, que recibieron toda la presión del Estado para obligarlos a vender sus empresas o entregar acciones gratuitamente a personas allegadas al poder. Otros comunicadores y comunicadoras que recibieron presiones similares, chantajes para acallarlos o para someterlos en esa época. Fue una época de abuso de poder, una época donde se borraron cualquier apariencia de separación de poderes, se borró porque se fue concentrando el poder cada vez más en las mismas manos. Y la denuncia de Castalia de ayer, podría desencadenar otros testimonios para que recordemos lo que nunca más debe pasar en este país. Milton, hay algo que no se ha dicho y yo no puedo dar nombres porque no estoy autorizado, pero voy a llamar. Muchos periodistas, muchos comunicadores perdieron su trabajo por dos razones. Una, porque se presionó al medio, y la otra porque fueron presionados ellos mismos e intimidados. Tuvieron que suspender sus labores en medios importantes incluso, y eso voy a tomarme el cuidado. Gente muy conocida por la ciudadanía, que salieron de sus trabajos, no soportaron la presión, y creo que valdría la pena que, así como hizo la señora Castalia Pascual, también lo hagan ellos. Bueno, tenemos aquí en Infoanálisis como invitado al
político del PRD, Pedro Miguel González. Él fue secretario general del partido, diputado de la República o legislador. Fue también secretario, presidente de la Asamblea, ¿no, don Pedro Miguel? Sí es. Tiene usted un extenso récord en política, además de ser hijo de otro político de esos que le llaman perredistas de tuerca y tornillo, ¿no? Con respeto para su difunto padre, don Gerardo González. Así que usted lleva en el ADN lo que se denomina el torrijismo, ¿no? Y por ahí voy a entrar, don Pedro Miguel, porque usted ha hecho público a través de las redes sociales un informe de inteligencia de los Estados Unidos del año 1967, a los 53 años, un informe de inteligencia que se envió al Departamento de Defensa de los Estados Unidos por parte del oficial de enlace de ese país, desclasificado hace 4 años, usted lo tiene. Compártanos acerca de esa información que usted hizo pública. Nosotros vamos a hacer a través de medios de comunicación. ¿De qué se trata esa desclasificación del año 1967? Fue en octubre 11 del 67, un año antes del golpe militar de Omar Torrijos. Sí, bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los panelistas y a toda la audiencia. Bueno, como sabemos, en Estados Unidos la legislación obliga, luego de un periodo de tiempo determinado, a hacer pública aquella documentación que, por razón de su naturaleza, se considera reservada. Y después de 50 años se hacen públicos documentos que fueron clasificados. Y en este caso se trata de un informe, hay muchos otros documentos, pero se trata de un informe que remitiera el oficial de enlace que estaba adscrito a la Embajada de los Estados Unidos, pero que operaba, recordemos cómo era el sistema aquí en Panamá hasta el 68, adjunto al despacho del comandante de la Guardia Nacional. Había una oficina donde operaba este oficial de enlace del Ejército de los Estados Unidos, pero que también reportaba al Departamento de Estado. Quien liberó este documento fue el Departamento de Estado. No es un documento del Departamento de Defensa, sino del Departamento de Estado. Permiso, usted reprodujo en el video, usted reproduce facsímiles del documento. Sí, ese documento se echó público incluso en la última obra sobre el general Torrijos de Zoilo Martínez Larga. Sí, Martínez. Aparece también la referencia a este documento. El testimonio que me dio el coronel Quesada, la noche del golpe de Estado del 11 de octubre del 68, Boris Martínez, que fue el que desencadenó el golpe desde Chiriquí, aunque eso venía trabajándose entre los militares encabezados por Omar Torrijos desde mucho tiempo atrás, le sacó los enseres al señor Angueira, que era el representante de la inteligencia norteamericana, cuyo despacho en efecto quedaba al otro lado del pasillo del comandante de la Guardia Nacional. Le sacó sus cosas, las mandó a poner en cajetas, lo puso en la acera afuera del cuartel central y le dijo que avisara que lo vinieran a buscar. Sí. Creo que eso no congració a Boris Martínez con el gobierno americano y menos con la comunidad de inteligencia, como llaman ellos. Okay. ¿Por qué este documento usted lo da a conocer ahora? Este documento nosotros no lo damos a conocer ahora, se dio a conocer hace 4 años hasta el punto de que ya está incluso publicado por Zoilo. Pero quise hacer referencia porque hay muchos mitos en torno a la fecha del 11 de octubre. Por ejemplo, de que se trató solo de un golpe para preservar el liderazgo institucional que pretendía ser defenestrado por el nuevo presidente Arnulfo Arias. Pero lo que se describe en base a la entrevista es un escenario político quizás muy parecido al que tenemos hoy. Yo creo que es importante eso. Nosotros a la vuelta de 50 años tenemos un modelo político muy parecido a lo que teníamos hasta 1968. Explíqueme la figura más clara. Con una clase política desacreditada, cuestionada por los constantes escándalos de corrupción, gente que llega al poder no pensando en los mejores intereses de la nación, sino en apuntalar negocios, responder a intereses económicos. Lamentablemente,
el ejercicio del poder que se hizo en la década del 70 se hizo bajo algunos conceptos y criterios que están claramente descritos en ese documento en la boca de Omar Torrijos, es decir, hacer las cosas en función del interés nacional. Había mucha corrupción, trabajar con honestidad y transparencia en la gestión pública, yo creo que es fundamental. Para poner un contexto de la época, Pedro Miguel, las elecciones del 64, como muchas, habían sido fraudulentas y le habían robado la elección a Arnulfo Arias. El gobierno de Marcos Robles estaba en el mismo camino, al punto que la Asamblea Nacional enjuicia al presidente Robles y lo destituye por estar favoreciendo al candidato oficialista, el ingeniero David Samudi. La Guardia Nacional, en ese momento dirigida por el general Bolívar Vallarino, restituye al presidente Robles, rodea a la Asamblea y la obliga a echar para atrás la decisión de haber puesto en el cargo al vicepresidente Max del Valle. Duró unos días nada más esto. Y la Guardia Nacional se da cuenta que el poder real estaba en la Guardia Nacional en ese momento. Había un plan de golpe de Estado en la eventualidad de la toma del poder de un candidato comunista. Eso lo habían trabajado con Estados Unidos, todo esto estaba diseñado. Y se intentó un primer golpe de Estado antes de que Arnulfo Arias tomara posesión, donde estaban involucrados varios civiles, y testimonio de eso lo dio el difunto Eduardo Morgan en este programa, porque él era parte de esa conspiración que iba a dar un golpe para que Arnulfo Arias no asumiera el poder, porque estos sectores le temían. El plan del cual formaba parte Omar Torrijos fue filtrado por Omar Torrijos al general Vallarino, porque él decía: yo no le puedo guardar secretos a mi comandante, y Vallarino ordenó que no se haga. Ese mismo plan continuó, y el actual general retirado Paredes dio testimonio también en este programa que empezaron 24 militares y quedaron 6. Y esos 6 fueron convocados por el jefe del Comando Sur a una reunión en Quarry Heights unos días antes del 11 de octubre, donde el general norteamericano les advirtió que no dieran el golpe porque ellos entrarían a restablecer a Arnulfo Arias o a apuntalar a Arnulfo Arias. Y cuenta el general Paredes que el entonces teniente coronel Torrijos le dijo: nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ustedes hagan lo que tengan que hacer, y se retiró. O sea que esto no fue espontáneo, no fue una cuestión de desesperación. Eso tenía una planificación bastante larga, donde sí hubo personas que se echaron para atrás y otras que lo llevaron adelante. Y el 11 de octubre, que tenía que asumir la comandancia por acuerdo entre los militares o la Guardia Nacional y Arnulfo Arias, el coronel Pinilla, en el acto de ese traspaso de poder del general Vallarino al coronel Pinilla, que era lo que estaba acordado, el ministro Zurita, ministro de Gobierno, anuncia la jubilación del general Vallarino y del coronel Pinilla. El coronel Pinilla se desmaya en el acto y lo tienen que llevar al hospital. Y eso hace que Boris Martínez precipite el golpe, se regresa a Chiriquí y precipita el golpe de Estado para esa tarde. Milton, una precisión histórica. Sí, Milton, una precisión histórica que lo has enhebrado muy bien, pero yo debo agregarlo. El señor Arnulfo Arias Madrid, presidente de la República electo, él envía a varios de los altos oficiales de la Guardia Nacional, entre esos al coronel Omar Torrijos Herrera, lo manda a El Salvador, a él en particular, y a otro más los saca y así trata de imponer a una persona foránea a la institución. Hay que decirlo también, o sea, no podemos dejarle, pero yo quiero preguntarle a señor Duque, que venía, era pariente de los duques panameños, lo traía de Argentina. De Argentina, exacto. Gracias, Milton. O sea, era una precisión histórica, nada más, con tu permiso. Vamos a preguntarle ahora a don Pedro Miguel González, ¿por qué sacarlo ahora en este 11 de octubre? Y la analogía de cómo se ha ido descomponiendo la clase política. Creo que esa es la razón de ser de la inquietud del señor Pedro Miguel González. Así que viene más aquí en InfoAnálisis. Sí, vamos a ver eso, Pedro. Tengo un corte comercial. Viene más aquí en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, para los que nos están viendo en video, podrán observar que el señor Pedro Miguel González, nuestro invitado hoy,
tiene en el fondo una foto de Omar Torrijos y el logotipo original del PRD, ¿no? Que dice 11 de octubre. Él da a conocer este video al cual hice referencia con un documento del departamento, enviado al Departamento de Estado. Él da a conocer esto y lo hace precisamente cerca o próximo al 11 de octubre. Y él nos dice de la casi similitud que hay en el ambiente político del presente con lo que ocurrió en aquella época, siendo el señor Pedro Miguel González un torrijista también, que yo diría, sin halagos aparte, un hombre que se ha definido muy claro con el concepto del torrijismo, que a mi juicio, señor González, ha ido diluyendo en el tiempo. Usted me hace el favor de disculparme la brutal sinceridad con que le digo lo que mucha gente piensa. Ahora, volvamos ¿por qué usted saca este documento en este momento, don Pedro Miguel González? Bueno, porque yo creo que hay que hacer docencia a las nuevas generaciones. No solo a los torrijistas, a los panameños en términos generales. Nosotros teníamos un sistema político totalmente descompuesto hasta la década del 60. Bueno, para qué reiterar lo que ya se ha planteado, que fue el caldo de cultivo para en su momento aquel golpe de Estado. Es importante también el documento también es importante porque, como manifesté, sí había un profundo contenido político en el alto mando de la Guardia Nacional, o los que asumieron el liderazgo de la Guardia Nacional, con esos oficiales jóvenes que tenían una radiografía muy clara de lo que estaba ocurriendo y de qué había que hacer para enderezar las cosas en el país. Bueno, en América Latina, en aquella época, la mayoría de los gobiernos eran gobiernos militares impuestos por Estados Unidos, precisamente como decía Milton, para frenar el avance de las fuerzas progresistas o de izquierda en el continente, en aquel escenario que conocemos todo de lo que fue la Guerra Fría. Pero en el caso de Panamá, y quizás el de Perú con Velasco Alvarado, fueron movimientos muy distintos. Fíjate lo que relata Milton, como uno de los líderes del golpe decide la misma noche del golpe sacar al representante del gobierno norteamericano de la comandancia de la Guardia Nacional. Lo que te demuestra de que los que estaban detrás del golpe no eran los Estados Unidos, porque ya Estados Unidos tenía arreglado, tanto con Arnulfo Arias como con David Zamudio, la ratificación en el nuevo gobierno de aquel tratado 3 en 1, que le daba a Estados Unidos 100 años más renovables, lo que Torrijos llamó la eternidad más uno. Entonces, fue un golpe legítimo, ¿cómo te diría? Legítimamente militar castrense, panameño, y no promovido como en otros países de América Latina por Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, que había un contenido profundo, político, de una generación de militares y de civiles allegados a ellos, que tenían muy claro qué era lo que estaba ocurriendo y qué había que hacer. Y también es importante, porque eso no lo vengo a decir yo ahora, lo vengo diciendo desde hace varios años, antes incluso de las elecciones, el sistema político panameño, sobre todo en la etapa post-invasión, principalmente, se ha ido degradando. El clientelismo ha vuelto a reverdecer con mayor fuerza y tenemos ahora un sistema político en que no importa qué partido político gobierne, detrás están los intereses económicos que lo sustentan y para los cuales gobiernan, no necesariamente para el interés nacional. Creo que es algo que hay que cambiar en Panamá. Aquí hay una joven en la mesa, pero espérate, Milton, porque me gustaría la pregunta. Sí, yo quería preguntar, usted en el cambio comercial hablaba de paralelismos entre esa época y la de ahora. ¿Cuáles son esos paralelismos que usted observa? Lo que he mencionado, hay un grave cuestionamiento a la clase política, hay un modelo político que hay que cambiar, que es aquel en el que no importa quién gobierne, detrás están esos intereses económicos. Nosotros, sobre todo en la etapa posinvasión, cuando se aplicaron todas estas políticas neoliberales, le hemos cedido desde el Estado al sector privado, sobre todo transnacional, los sectores estratégicos para el desarrollo, telecomunicaciones, energía, bueno, ahora los puertos, la minería, es decir, todo está en manos, o sea, luchamos largamente durante un siglo para lograr el perfeccionamiento de la independencia y ser soberanos
pero resulta que no tenemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Y es una gran lucha que tenemos que desarrollar en esta nueva generación. Esos intereses son los que realmente gobiernan Panamá, independientemente del partido político que esté en el poder. Porque los partidos y los gobernantes, con el modelo político que tenemos, llegan al poder hipotecados, comprometidos con esos intereses. Y ahí están las decisiones que se van adoptando día a día. Aunque yo diría que esa degradación, su partido no escapa de la degradación que se está viviendo. No solo los partidos, porque no es un problema de los partidos políticos exclusivamente, sino de la sociedad en términos generales. Y porque además, para que estemos claros, los principales beneficiarios de la corrupción aquí y en cualquier lugar no son los funcionarios públicos, esos son los peones en el tablero de ajedrez. Los principales beneficiarios de la corrupción son los intereses económicos que están detrás de la misma. Pero en compromiso adquirido con... Y por supuesto que la única... Y la gráfica que hemos tenido, sobre todo de 2009 para acá, cuando, bueno, ustedes relataban hace un rato en la sección anterior, lo que ocurrió con el desdibujamiento de nuestro sistema democrático cuando se concentró el poder durante la administración del presidente Martinelli. Bueno, lo que hubo fue la degradación desde la cabeza hasta los pies. Y no hubo toda esa estructura y todo ese andamiaje de corrupción que se instaló durante aquella administración, no se desmanteló con la administración del presidente Varela. Quizás se disimuló un poco más, pero tuviste como Odebrecht, que había construido la primera línea del metro al doble de lo que se construyó una similar en Dominicana en el mismo periodo, viste cómo fue contratada también para hacer la segunda línea del metro, quizás con un sobrecosto mucho mayor, porque ni siquiera tenían ese tramo subterráneo que tuvo la primera línea. Solo por ponerte un ejemplo. O sea, el andamiaje de la corrupción continuó. Y si no hay un liderazgo nacional capaz de ponerle freno a eso, y además dando el ejemplo, como pudo ocurrir o como ocurrió en la década de los 70, seguiremos en esta degradación hasta el momento que colapsemos. Y por eso es que hay que hacer un alto y hacer el llamado de atención desde mi posición como secretario general del partido a la membresía de mi partido, pero también al resto de la sociedad y sobre todo a los jóvenes como tú, porque hay que hacer algo para que nosotros podamos cambiar el patrón de lo que ocurre en Panamá. Hemos vuelto, después de más de 50 años, a lo mismo, lamentablemente. Pero Miguel, George Santayana decía, permíteme, Guillermo, que he tratado de hablar varias veces y no me dejan. Menos mal que no te dejan, menos mal que no te dejan. Entonces que quedan 2 minutos, por eso quiero usar la palabra. George Santayana decía que el que no recuerda el pasado está condenado a volverlo a vivir. Tú nos estás diciendo eso, pero tú no eres Pedro Miguel González, tú eres el secretario general del partido más grande de Panamá, doble en tamaño de los que le siguen, y además el partido que sustenta el actual gobierno nacional. Se dice que se habían borrado la separación de poderes, pero no solo la separación de poder ejecutivo, legislativo, judicial. Se había borrado la separación del poder público con el poder particular de los grupos económicos dominantes. Y eso es una de las últimas advertencias de Noriega. Dice que cuando cayeran los militares se iba a borrar esa barrera que separaba el poder público del poder económico. En muchos países del mundo hay lo que se llama el deep government, el gobierno profundo, eso que le da continuidad a los intereses del país. Aquí parece que el gobierno profundo está alrededor de firmas de abogados, bancos, grupos económicos que ahora están tomando control de los activos estratégicos que tú señalaste. ¿Qué puedes hacer tú como líder de ese partido más grande cuando también estás rodeado de esos mismos poderes? 2 minutos, Pedro. 2 minutos. Bueno, mira, rapidito. Aquí va a haber un gran debate a nivel nacional. A lo interno de este partido, que es el más grande del país, pero que además es el que gobierna, sobre hacia dónde ir como organización política. Nosotros logramos avanzar un poco en la dirección correcta, creo que eso fue lo que nos trajo de vuelta al poder, pero existe una tendencia dentro del gobierno actual y de nuestro partido de pretender retornar a lo que teníamos antes. Y en ese gran debate nacional hay que hacer docencia. Para que los torrijistas de esta generación decidamos el camino que vamos a correr, porque pudiéramos dejar a Panamá sin esta alternativa, un partido político que no fue concebido con el mismo propósito de otros partidos políticos, que es solo luchar
por el poder, sino es un partido que fue concebido para transformar a la sociedad. Y tenemos un objetivo, desde nuestra perspectiva, totalmente inconcluso. Hoy Panamá es un país más desigual de lo que era hace 20 años atrás. Y el presidente ha hablado de cerrar brechas, pero no puedes cerrar las brechas en nuestra sociedad si tú no cambias patrones. Si tú mantienes el status quo de lo que generó esta condición, no lo vas a hacer. Y es importante que se dé este debate, Milton, y todos ustedes, los panelistas, para que podamos fijar posiciones. Porque no es solamente dentro del PRD, es en la sociedad panameña donde tenemos que hacer ese gran debate sobre el camino a seguir. Y por eso quisimos hacer este planteamiento este 11 de octubre. Don Pedro, qué lástima que entramos tarde. Lo voy a invitar la próxima semana porque esto no puede quedarse aquí, porque tengo muchas preguntas, muchísimas preguntas de gente del PRD, de su partido, y también de otros colegas periodistas. Lamentablemente el tiempo nos ha comido. Muchas gracias por su tiempo. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.